como madre disciplino a mis hijas por medio de los fundamentos bíblicos. En este caso, seguimos los mandamientos, tratamos de seguir los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, por medio de la Biblia. Y uno de los versículos que a mí me motivan es el que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Porque sabemos que si disciplinamos a nuestros hijos por medio de siguiendo las reglas, ¿verdad?, de la Biblia, hay mayor probabilidad de que los hijos puedan ser fieles a Dios. Disciplinar a los hijos. Pues, aplicar el amor en los momentos pues de rebelión, en los momentos desafiantes como niños, los momentos cuando ellos creían que están haciendo bien y uno está diciendo que no. Pero y no confundirlos, porque que ellos entiendan que en el hogar hay una disciplina, hay un orden que seguir, que lo entiendan bien claro, ¿sí? Que hay amor, pero también hay disciplina, y que esas son reglas que les van a ayudar en su crecimiento y les van a ayudar para ser buenos ciudadanos en el futuro. Yo creo que, y definitivamente lo es, el mayor desafío que teníamos como padres era nuestra inexperiencia. Realmente fuimos unos padres muy jóvenes, entonces eso fue algo que sí nos restó, la inexperiencia. Educarlos en medio de un mundo con valores cambiantes. Creo que también el uso de la tecnología en la cual nos tocó educar a nuestros hijos fue un desafío, ya sea en sus procesos, etapas en las que ellos fueron viviendo. También la falta de tiempo de parte de nosotros hacia ellos. También pudiéramos mencionar que el no saber canalizar o el uso de sus emociones, saberlas controlar ellos mismos y nosotros saber qué es lo que está pasando en sus vidas. Y pues otra que creo también muy importante, cómo transmitirles la fe de una manera viva, que ellos la disfrutaran, la gozaran, esa fe que tenemos como familia. Creo que esa también es otra. El acuerdo es cuando el padre le tocaba disciplinar, yo como madre tenía que respetar que él tenía que ejercer como padre su autoridad. Y cuando a mí me tocaba disciplinar, él también tenía que respetar que era mi turno disciplinar. Y de esa manera no confundir a los niños de quién manda y quién no manda, sino que ambos padres estamos de acuerdo en el bien común para ellos. Hubo acuerdos con mi esposa, como padres hubo acuerdos. El principal, y que tengo muy presente y que sigue estando hasta el día de hoy, es lo que mamá dice, papá no lo contradice, ni tampoco lo echa para atrás o lo disipa. Asimismo, si mamá o papá dicen algo, la pareja no lo echa para atrás. Así que ese fue un acuerdo que nosotros tuvimos y definitivamente nos dio resultados. Pues sí tuvimos acuerdos en la disciplina con mi esposa. En este caso puedo comentar así rápidamente una vez que mi hija quería asistir a gimnasia. Nos pusimos de acuerdo en cuanto
a las cosas que tenía que hacer para que ella pueda asistir. Había una lista de cosas que ella tenía que hacer, como por ejemplo limpiar su cuarto, barrer, trapear, llevarse bien con su hermana. Entonces, ese fue un ejemplo de los tipos de acuerdos que tuvimos, y se fue por escrito y ella lo firmó, ¿no? Para darle más certeza y más valor a lo que se dice y no que solamente en palabras. El propósito nunca fue castigar, sino enseñar. Otra cosa es que cuando uno de los dos castigaba, el otro no lo contradecía, no peleábamos, no discutíamos. Bien, mi nombre es Erika Sánchez y en respuesta de la pregunta número 3, en cuanto a los resultados que hemos tenido, a las estrategias de disciplina que hemos aplicado, pues yo siento que varía. Tuvimos buenos resultados y otros resultados fueron pues regulares. En cuanto a los buenos resultados, pues puedo decir que mis hijas, en este caso, han sido buenas alumnas, han tenido buenas calificaciones desde que ellas empezaron desde el preescolar hasta el nivel en el que se encuentran ahora. Son buenas deportistas, les gusta el deporte, les agrada ir a la iglesia, participan en la iglesia, en las diferentes actividades, siempre están disponibles para poder participar en las actividades de la iglesia. Bueno, y en la parte, siento que los resultados fueron regulares, fue en lo que es la socialización. ¿Sí? Se les complica un poco socializar con las demás personas, y como por ejemplo en saludar a las personas. ¿Sí? Siento que por allá nos faltó a nosotros inculcarle más estos valores, ¿sí? que pues sí son muy importantes para la vida de una persona. Ajá. Así a grandes rasgos, como madre o como padres, nos sentimos satisfechos de haber ejercido disciplina, corrección y orientación, claro, en esas etapas, porque hoy nuestros hijos son hijos maravillosos y estamos satisfechos de ser los ciudadanos que son productivos. Y útiles en todo. Los resultados que obtuvimos realmente creemos que fueron buenos, muy buenos. ¿Por qué lo digo? Pues nuestros hijos, como padres, nosotros creemos y pensamos, y por la experiencia que hemos tenido con ellos, que han sido buenos hijos. Nos empeñamos siempre en darles una muy buena educación basada en los principios y en la palabra de Dios. Creemos que fueron buenos porque lo vemos en ellos mismos lo mencionan, agradecen la manera en que se les educó. Entre conservador y democrático. Conservador porque pues los valores no tienen vuelta de hoja. Y democráticos porque los niños tienen sus derechos, tienen sus valores, tienen sus sentimientos. Y pensando en eso, teníamos que considerar todos esos puntos para que ellos no fueran confundidos y fueran sanamente criados. Considero que somos padres democráticos porque siempre hemos encontrado el equilibrio entre ser permisivos y ser autoritarios, mostrar la disciplina, así que definitivamente democráticos. En la categoría de disciplinaria somos primordialmente democráticos. Creo que existe un equilibrio entre permisivos y autoritarios. Algunas veces sí les damos libertad de decidir algunas cuestiones, de dónde pueden ir, qué quieren hacer, qué vestir, qué usar. En ocasiones y en otras
les marcamos la pauta, que qué deben de hacer, qué no deben de hacer, y siempre se ha platicado mucho esa parte y explicarles, ¿no?, del por qué sí, por qué no. Y entonces considero que somos democráticos y bueno, dentro de eso entra lo autoritario y también lo permisivo. Entonces creo que sí existe un equilibrio entre esas dos partes. Creo que hemos sido democráticos. Sí, estoy de acuerdo, porque siempre había negociación. Cuando había un castigo, se les decía, vas a hacer esto, pero a cambio vas a hacer esta otra cosa. O si no, se te va a ir el tiempo si no acabas de hacer esa tarea que te toca. Había una negociación entre ellos. Como padres cristianos, creyentes en las Sagradas Escrituras, siempre fue nuestro fundamento la palabra de Dios para poder guiar a nuestros hijos, a enseñarlos. Y hay un versículo que dice: instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de él. Y ese es un versículo que para mí tuvo mucha relevancia, porque es en la niñez cuando se forman, o cómo te explicara, se almacenan en el niño todos esos valores y principios eternos que lo ayudarán a ser un buen ciudadano, un buen cristiano, un excelente ser humano. Y tiene que ser la palabra de Dios como fundamento. Sí, en efecto hemos basado nuestra disciplina y nuestra autoridad y nuestro amor en la palabra de Dios. Si quisiera expresarlo, lo haría en 2 versículos. 1, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es algo que a nosotros, generación tras generación, nos lo han enseñado y nosotros lo hemos enseñado a nuestros hijos. Y otro es Efesios 6:4, y dice que no debemos de hacer molestar, no debemos de airar a nuestros hijos, sino que educadlos en los principios, en el amor del Señor. Así que son 2 versículos que definitivamente nos han dado muy buenos resultados y creemos que el Señor Jesús nos ha ayudado como padres. Uno de los retos o desafíos que tuvimos al crecer a nuestras hijas fue en el aspecto de la disciplina, en utilizar o no el castigo físico. Lamentablemente o no, pues lo tuvimos que utilizar en algunas ocasiones y nos dolía mucho darles un castigo físico, pero sí lo utilizamos. Entonces es uno de los retos que tuvimos para disciplinar a nuestras hijas. Definitivamente nuestra crianza y nuestra disciplina para con nuestros hijos se ha basado en principios bíblicos, han sido la base, definitivamente. Pues uno de los versículos que pudiera mencionar es Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. El otro, Deuteronomio 6, del 6 al 9, también, donde dice que repetirás estas palabras a tus hijos. Esos han sido unos, bueno, hay otros más. Sí, hay otro que se nos viene a la mente, Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tratamos de edificar el hogar a través de los principios y que sea el Señor quien nos ayude a construir los hijos, el hogar, ¿verdad? Otro que también lo hacíamos base nuestro, que tiene que ver con los problemas, las aflicciones, las tristezas que a veces pasamos los padres y aún los hijos. Lo leíamos y lo repetíamos, lo hacíamos nuestro, en el que dice, tu pleito yo lo pelearé, yo salvaré a tus hijos, Isaías, ¿verdad? Son bases que nos sostienen y hasta ahorita nos han servido y las hemos hecho nuestras.